Vamos a ver tres ejes centrales a la hora de redactar una demanda laboral. El primer eje central, que se realizan muchas preguntas al respecto, tiene que ver con el tema de la extensión de la demanda laboral. Cuando nosotros hablamos de una demanda laboral, por ejemplo, demanda laboral de despido, de trabajo no registrado, en la cual uno tiene que hacer un relato de los hechos acerca de la relación de dependencia específicamente y hablar, por ejemplo, en ese supuesto caso de la remuneración devengada, la remuneración percibida, después si se realizaban o no transferencias bancarias, cuál es el convenio colectivo aplicable en ese supuesto caso. Todos estos elementos, más por ejemplo lo que tiene que ver con la descripción del intercambio telegráfico que se realizó previamente, todas esas circunstancias tienen que estar redactadas en los hechos y obviamente el objeto tiene que ver con cobrar, en ese caso, cobro de pesos, una indemnización por despido indirecto y tiene que estar también la estructura típica de los hechos, la liquidación laboral, también el derecho aplicable. Esto es fundamental en una demanda. Ahora bien, con respecto a la extensión, se habla mucho de si tiene que ser muy extenso, si tiene que ser muy corta. En rigor de verdad no tiene que ser demasiado extenso una demanda por despido injustificada y en el cual se esté de alguna manera peticionando las indemnizaciones propias de la ley 24.013 por trabajo no registrado, artículo 8, artículo 15, artículo 2 de la ley 25.323. ¿Sí? Este es uno de los ejes centrales con respecto a la extensión propia de la demanda laboral que debemos tener en cuenta a la hora de la presentación. ¿Sí? Ahora, otro eje central, el segundo eje central con respecto a las demandas laborales, tiene que ver con qué prueba ofrecer. Principalmente si se trata de trabajo no registrado, la prueba por excelencia va a ser la prueba testimonial. Esa prueba es la prueba por excelencia que nosotros vamos a utilizar. También se podría llegar a intentar, desde un punto de vista de construcción artesanal, construir prueba electrónica, prepararla, ofrecerla y presentarla, que tiene que ver con intercambios de mensajes de WhatsApp en los cuales el empleador podría expresar o manifestar eh, diferentes actividades que se tienen que realizar en ese momento. Y después, bueno, también si hablamos de accidentes o enfermedades profesionales, la prueba por excelencia va a ser la pericia médica o también la pericia psicológica para determinar el grado de incapacidad física o psicológica propia del trabajador. Ahora, si el accidente o la enfermedad no están reconocidos por la aseguradora de riesgos del trabajo previamente, es decir, que fue rechazada la naturaleza laboral del accidente o de la enfermedad profesional, es importante, además de ofrecer prueba pericial, médica y psicológica, también ofrecer lo que tiene que ver con prueba, en este caso testimonial, para que acredite la mecánica propia del accidente, por ejemplo, del accidente de itinerario rechazado por la RT, o después lo que tiene que ver con la mecánica, no la mecánica, sino también la naturaleza propia de la enfermedad profesional que sufrió el trabajador. Otro eje central que se tiene que tener en cuenta a la hora de redactar una demanda laboral tiene que ver con los elementos propios de esa demanda laboral. En primer lugar, el encabezado, donde se expresan los datos propios del letrado que va a representar con patrocinio o con, en ese caso, con carta poder cuando es apoderado. El objeto de la demanda, accidente por indemnización por accidente o enfermedad profesional, por despido directo, perdón, por despido indirecto podría llegar a ser, cobro de pesos, ese es el objeto de la demanda. Luego los hechos que tienen que ser expresados de forma concreta, sintética. Luego también es importante aclarar cuál va a ser la prueba que nosotros vamos a ofrecer, que vimos en el segundo eje central de las demandas laborales. Y luego también es importante, que esto es sumamente importante y trascendental, la liquidación, que la liquidación laboral es un desprendimiento lógico, si se quiere, de los hechos expresados en la demanda laboral. Luego tenemos el derecho, que bueno, en ese supuesto caso es importante hacer una aclaración, que en realidad el convenio colectivo de trabajo tiene que estar descrito, determinado ya en los hechos propios de la demanda. Ese convenio colectivo tiene que estar sí o sí expresado en los hechos de la demanda
y también en los fundamentos de derecho en la demanda y también bueno, las normas que vamos a utilizar, generalmente la ley de contrato de trabajo, la ley 24.557, 27.348 en el caso de accidentes o enfermedades profesionales, los autorizados, si se denuncia el pacto de cuota litis y los, en ese caso al final, el petitorio de la demanda laboral.